Realmente, Enrique, me sorprende sobremanera porque mientras yo estuve en la entidad, hemos tenido inspecciones sucesivas y como resultado de esas inspecciones incluso nosotros recibíamos algunos informes donde ellos tomaban cuenta de la existencia de nuestros manuales de procedimientos, manuales de funciones, hablaban del mejoramiento y del fortalecimiento a nivel de tecnología y de toda la atención y apertura en todo momento. Incluso le hemos recibido con todo el directorio a todo el equipo de inspección, ya cuando yo estaba todavía, y digo yo, si realmente hubieran existido algunas situaciones que para ellos a ese momento pudieron haber resultado, como bien decís en tu introducción, como sospechosa, mi pregunta es, entonces, ¿por qué no se hizo el sumario en ese momento? Porque todas las preguntas, todas las consultas, todas las acciones y diligencias realizadas por el banco, se han hecho absolutamente todos los controles de rigor y todos los procedimientos de diligencia debida, sobre todo teniendo en cuenta las peticiones que se hacían y la manera en que se redactaban los pedidos. Por ejemplo, el ROS, al decir de ellos mismos, dicen el informe de la superintendencia que el registro de operaciones sospechosas representa el resultado de la gestión preventiva del banco sobre las operaciones. En ningún caso el ROS hace referencia al origen de los recursos. Para eso estaba cuando eso en vigencia la resolución 349. Y en alguna parte leí de que ellos cuestionaban ya lo que exigía la resolución 370 y eso no podría haberse retrotraído hasta ese momento por lo menos, porque regía la resolución 349 que taxativamente establecía cuáles eran la obligación de diligencia debida de una transferencia que provenía de un banco internacional. La resolución establecía de que cuando proviene de una entidad financiera internacional, se asume de que ya ha hecho esa entidad financiera el procedimiento de diligencia debida aplicando la política que conozca a su cliente. Esa es la debida diligencia abreviada. Sin embargo, nosotros habíamos aplicado por prudencia la debida diligencia ampliada. O sea, preguntarle al Banco de Estados Unidos, en este caso, de dónde provenían a su vez los recursos de otro banco, también miembro de Gafi, y también con principios y procedimientos de estándares internacionales que aplicaban la política que conozca a su cliente. De manera de que me llama muchísimo la atención dos cosas. Primero, de que ellos mismos reconocen de que el banco ha realizado todos los procedimientos de rigor, ha tenido en cuenta los principios básicos de medidas preventivas en todo lo que atañe a las medidas de prevención de lavado y que el sumario no se ha iniciado en todo caso. Si fuera así como me estás mencionando, ya debió haberse abierto ese sumario en el año 2016, 2017 o 2018. Nosotros hemos reportado en el año 2015 todas esas operaciones y cuando uno reporta, Enrique, en primer lugar no es ninguna denuncia, la entidad financiera no es ni un policía, no actúa como tal, reporta la operación inusual y aguarda la reciprocidad o retroalimentación de la unidad de inteligencia financiera a los efectos de contribuir, complementar o ampliar, si fuera así, y si fuera requerido esa ampliación que tampoco ocurrió, de manera de que formalmente entonces ese reporte ha sido aceptado. Cuando la unidad de inteligencia entienda o encuentre mérito suficiente como para poder concluir de que efectivamente esa operación, porque lo que se reporta es la operación, no la persona, por eso se llama registro de operación sospechosa, entonces ahí ellos elevan al Ministerio Público para su investigación. Y en todos los países avanzados funciona como un trípode. Las entidades financieras reportan,
Si la unidad de inteligencia financiera encuentra mérito suficiente para abrir una investigación, remite a la Fiscalía o al Ministerio Público y a partir de ahí la entidad financiera se queda atento a recibir instrucciones o a guardar las estrategias del órgano de supervisión y de investigación en ese caso, como para poder trazar lo que se pretenda hacer para tener la trazabilidad de las cuentas o de las vinculaciones de quienes puedan estar en ese momento en un centro de inusualidad o de sospecha. Así funciona la técnica en este tema, Enrique. Yo te agradezco que me hayas contactado ya esta mañana, hablamos por los medios también, y ahora me gustaría realmente leer, y lo voy a hacer ahora que ya es público todo esto. Voy a tratar de conseguir el documento íntegro para leer, porque realmente me llama mucho la atención, ¿verdad? Inclusive el periodo en que abarca el sumario, abarca 11 años, cuando todos sabemos de que en todas las normas, en todas las leyes, en las resoluciones que dictan los plazos en que deben ser custodiados y mantenidos los registros y los archivos contables son por 5 años. Es la primera vez que veo un sumario con un alcance de tantos periodos. Ahora, ahí, Carlos, yo quiero plantearte ¿cómo decirte? Espacios para mayor precisión, si me permití usar la expresión. Vos hablamos ya contigo muchísimas veces, y yo no te voy a repetir ahora, que yo efectivamente considero que el principal responsable de toda esta situación se llama Óscar Voidanich, que era el ministro de CEPRELAT del señor Cartes. Ahora, dicho esto, y poniendo en esa perspectiva la resolución 349 que vos estás mencionando, también señalo que de cualquier manera hay una contestación que falta, Carlos, y es: ¿tenía o no Messer y sus empresas en el Banco de Fomento un trato diferenciado con respecto a otros clientes? Porque la síntesis, a mi modo de ver, yo puedo estar muy equivocado, Carlos, te cuento que yo puedo estar muy equivocado, o sea, yo te cuento mi posición, ¿sí? Con la reserva de que puedo estar equivocado. Pero la síntesis de lo que yo leí del documento es esa, ¿verdad? Señores, sí, ustedes mandaron los registros de operaciones sospechosas, ustedes cumplieron, digamos, la formalidad de la comunicación, pero sin embargo, a este señor se le dio un trato preferencial, se le dio un trato especial, un trato que no es igual al de los otros, lo cual explicaría, según la deducción que se hace, por qué se pudieron realizar tantas operaciones que terminaron, digamos, formando parte de la estructura que Messer tenía. No sé, Enrique, en base a que desconozco la descripción o la redacción en donde se concluye de que se le ha dado algún trato preferencial, ¿verdad? Yo me voy a referir a los criterios técnicos y a los análisis que se realizan para cada tipo de operación. Las transferencias al exterior o del exterior, recibidas del exterior, no constituyen un análisis crediticio en donde sí existen elementos e indicadores de análisis y de conclusión, donde sí uno puede, al examinar, concluir de que puede haber habido algún grado de subjetividad a la hora de aprobar alguna operación. Pero en este caso, como en otros tantos, cada operación es analizada como una operación distinta, independiente de las que ya se han realizado. Y lo que se hace es cumplir taxativa y puntualmente cada uno de los requisitos de acuerdo a las características y de acuerdo al país de donde provienen esos recursos. Entonces, se aplican procedimientos muy simples y muy sencillos, como bien establecen los bancos de países más desarrollados,
en donde ellos directamente concluyen en que cuando la transferencia recibida proviene de un país alineado e integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional, prácticamente aplican la diligencia debida abreviada porque ya consideran de que el banco remitente ya ha hecho todos los procedimientos de conozca a su cliente y los principios básicos de revisión del origen de los recursos. Y así, seguido al siguiente banco anterior, hacen el mismo análisis. Por eso se estandarizan las normas, Enrique, y por eso la ley patriota de los Estados Unidos consolida en todo el grupo Wolfsberg, se llama, las comunicaciones y conectividades que se realizan entre todos los corresponsales, justamente para simplificar el comercio internacional. Y nosotros acá, en nuestro mercado, Enrique, y a mí me preocupa muchísimo, nosotros queremos atraer capitales internacionales, queremos captar la inversión extranjera, y de repente no tenemos mucha claridad y no le damos seguridad a la gente, donde hoy tenemos que cumplir disposiciones por $1.000 y nosotros tenemos que buscar persuadir a un inversionista extranjero que venga a invertir en nuestro país y sin embargo las normativas y disposiciones que tenemos inhiben a esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que está pasando. Los que importan, en este caso, el caso de las cuestiones de salud, por ejemplo, preguntarle a los importadores cuando van a realizar transferencias para pagar sus invoices al exterior. Cuando pagan una vez no hay problema, en la segunda vez le dicen tienen que acercar documentaciones que a veces no tienen mucho que ver con la operativa, y en la tercera o cuarta ya le suspenden, y más aún si está en una situación, en una ubicación geográfica en frontera, en Ciudad del Este o en La Encarnación o en Pedro Juan Caballero, y por ubicación geográfica ya es considerado de alto riesgo, y entonces esa entidad financiera, para no quebrantar y no exacerbar ánimos con los corresponsales del exterior, termina finalmente negando esa transferencia formal, legal y necesaria para que se pueda consolidar ese comercio exterior y el importador pueda pagar su compromiso, y ahí se suelta la cadena. Y el importador formal que paga impuestos y que está trabajando todo el día presentando documentaciones, terminan sin una conectividad con el exterior y finalmente va a ser forzado a buscar operar en Bitcoin, que no está regulado en el mundo, pero sin embargo mueve fortunas, o directamente en un mercado paralelo que también existe, en donde ya no va a haber trazabilidad para los organismos de control. Claro, entonces, sí, te escucho, Carlos. Termina, por favor, termina. Sí. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, esas conclusiones que hoy, después de tanto tiempo, las subjetividades, pues se permite todo. Acá es muy simple, cuando uno hace auditoría, lo que hace es revisar cuáles son los controles y los requisitos que se deben cumplir y se establecen las disposiciones, si cumplió o no cumplió, y se hacen los análisis de rigor. Insisto, esta no era operación de crédito, era una operación simple de transferencias de recursos recibidas en este caso del exterior, en donde interactuaban bancos de primera línea, que son finalmente los que han dictado pautas para que también nosotros, los que estamos más alejados del primer mundo, podamos tener mecanismos y procedimientos adecuados a los estándares internacionales antilavado. Mira, Carlos, yo no voy a descartar como hipótesis que quieran generar una especie de chivo expiatorio con Fomento, con miras a la inspección de Gafilat. Yo no descarto eso. Pero sí quiero decir, voy a ponerte dos situaciones que son, creo que públicas y notorias. El operativo que la Fiscalía de Estados Unidos descubrió sobre el caso Leos Naput tiene que ver con operaciones con bancos de Estados Unidos. Banco do Brasil de Paraguay con los bancos norteamericanos que estaban usando por ellos. Y el eje de la operación no es el crédito, sino la transferencia.
Y la misma cosa está ocurriendo en la investigación que ahora tiene abierta la Fiscalía Federal brasileña sobre el Banco Paulista y otro banco que no me acuerdo ahora el nombre, con el Banco Basa. Es decir, estas transferencias de Messer para mí son, ¿cómo te iba a decir?, elementos a estudiar. Conociendo los antecedentes de Messer, sabemos con certeza de que el hombre no estaba, digamos, en el área, ¿cómo llamarle?, lícita de la historia, ¿verdad? Ahora, dicho esto, mi querido Carlos, a mí no me sorprende, vuelvo a que te quieran usar a vos como chivo expiatorio, pero sí creo que hay que explicar, y hay que explicar, bien explicado además, que el señor Messer podía hacer esta transferencia porque había una autorización legal dada por Óscar Voidanich, que es esta resolución 349, que en realidad no sé si es de él, pero estoy casi seguro que es de él, pero tengo que mirar las fechas y compañía. Ese nomás es el punto, porque o si no, acá simplemente se pasan dos cosas, Carlos, y termino con esto. La primera, usan a vos como chivo expiatorio, pero la segunda es que quedan protegidas, entre comillas, una cantidad de operaciones que son evidencia de quién era Darío Messer. Bueno, Enrique, yo siempre he hecho todas las aclaraciones, todas las explicaciones, las tantas veces que me han solicitado. También quiero decir de que todas las documentaciones que respaldan mis testimonios están documentalmente presentados en la Superintendencia de Bancos, y yo no dudo de que ninguna documentación esté faltando, ni haya faltado nunca en los requerimientos y en los pedidos que se han hecho a la entidad. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos aplicando las mejores prácticas, adecuando y capacitando a cada una de las gerencias de las 78 sucursales que teníamos a ese momento. Cuando yo ingresé al banco, la unidad de cumplimiento era una jerarquía de departamento. Nosotros lo elevamos a nivel de dirección, justamente para darle la importancia de que todos nosotros podamos ser objetivamente investigados sin ningún tipo de limitación, y le hemos dado toda la independencia a los gerentes, al oficial de cumplimiento y a quienes estaban a cargo y al tanto de todas las operaciones que tengan que ver con transferencias y con los perfiles de cliente para el establecimiento de los límites de operaciones y de la tipificación y definición de los perfiles de riesgo. Porque acá hay un desconocimiento muy grande también sobre las personas que a veces opinan, y esto es algo muy delicado, es algo muy complejo, y yo creo que, como bien decía Enrique, merece explicarlo al nivel de detalle y con respaldos de documentación avalando toda la actuación de la entidad bancaria en este caso. Carlos, te tengo que dejar porque se nos fue el tiempo, pero quiero no recordarte a vos, recordarle a la gente una cosita. Y voy a insistir en esto, Carlos, porque para mí esta es la cuestión que hay que aclarar. Amigas, amigos, si vos y yo transferimos $10.000, nos piden, perdón Carlos la grosería, te pido disculpas, no es para vos, nos piden la bombacha de nuestra abuela. Señor, me trae la bombacha de su abuela, por favor, para ver si es. A Messer le dejaban depositar, mover y transferir millones. Eso es, Carlos, ese es el punto. Y yo creo que superintendencia, yo no sé si con buena intención o con mala intención, y te juro que no me importa, es si, bueno señores, esto es lo que está. O sea, ¿por qué a Juan Pérez por $10.000 le estás pidiendo la bombacha de su abuela y a Messer no le pedías la bombacha de su abuela? Ese no es el punto. O sea, perdóname que lo ponga en términos tan callejeros, ¿verdad? Pero tampoco yo creo que esto sea una cuestión de premios Nobel. Es una cuestión muy sencilla.
Bueno, yo realmente ahí, Enrique, lo que debo decir es de que toda la documentación atinente a las operaciones que se realizaron y que se han solicitado ya después en las sucesivas inspecciones del Banco Central, todas y cada una de ellas han sido respondidas y con el aval de la documentación que respalda cada operación de transferencia.